A veces es bueno recordar un poquito y no olvidar la historia, porque a veces vuelve a repetirse. En Nicaragua vuelven a salir las tensiones o vuelven a crecer las tensiones por causa de este dictador contra la Iglesia Católica. Daniel Ortega vuelve otra vez a reprimir la Iglesia Católica. Vamos a verlo a continuación. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Mis queridos hermanos en Cristo, a veces es bueno recordar y no olvidar lo que está pasando, porque en Nicaragua la están viendo difícil, las tensiones vuelven a crecer y te lo muestro a continuación. Daniel Ortega sigue reprimiendo otra vez a la Iglesia Católica. Vamos a ver lo que está pasando el día de hoy. La vigilancia del gobierno sandinista sobre el obispo de Sandigo, considerado incluso pro régimen, se asemeja a lo que en inicios fue la represión contra el obispo disidente Álvarez. Al parecer en Nicaragua las fuerzas de seguridad han rodeado la plaza situada frente a la Catedral de León. La policía ha pedido seguir durante 24 horas con quién se reunió el obispo y qué pasos daba al obispo René Sandigo. Informa así la activista de derechos humanos Marta Patricia Molina en la plataforma de redes sociales. Se trata de un asedio al obispo, no de una operación de seguridad para su protección, ya que los sandinistas son los únicos ahí que reprimen y los únicos que incluso eligen quién vive y quién no en ese país. La medida fue una sorpresa, ya que Sandigo es considerado el obispo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua con mejores conexiones con el gobierno. Según se dijo, al parecer, fue una reacción a la anterior huida del sacerdote de la catedral Aurelio López, que abandonó el país para exiliarse. En los últimos días, los medios de comunicación nicaragüenses habían especulado con la inminencia del nombramiento de Santiago por el Papa Francisco como arzobispo de la capital de Managua. El activista Molina también dice que había calificado recientemente había denunciado recientemente otras medidas adoptadas por el régimen contra la Iglesia Católica. Por ejemplo, los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo habían pedido a las administraciones regionales que organizaran actos políticos frente a los edificios eclesiásticos. La megafonía obligaba a menudo a cancelar los oficios religiosos. Dijo así, por ejemplo, Molina, refiriéndose a una profanación de los lugares de culto. También se organizaban un combate de boxeo directamente en la plaza frente a la Catedral de León, que fue pintorrajeada por los espectadores de este combate en este país. La Iglesia Católica es considerada la oposición más importante del régimen sandinista en Nicaragua y también su principal enemigo. Hace unos días, por ejemplo, el vicepresidente Murillo también culpó a la Iglesia Católica del estallido de las protestas sociales en abril del 2018. En ese momento los estudiantes salieron inicialmente a las calles contra las operaciones de tala y quema de una reserva natural que supuestamente fue tolerada e incluso iniciada por el gobierno de izquierda. Las protestas se extendieron rápidamente por todo el país. El régimen de Ortega actuó con violencia y reprimió las manifestaciones. Los pastores y obispos abrieron sus iglesias para que encontraran un refugio los manifestantes frente a las fuerzas de las autoridades. Desde entonces, las relaciones entre la iglesia y el gobierno han sido muy tensas. Los sandinistas acusan a la iglesia de iniciar incluso las manifestaciones y la rebelión contra el gobierno. Muchos representantes de las iglesias fueron detenidos o exiliados del país.
El caso que más llamó la atención, todos lo saben, es de Rolando Álvarez, que fue primero asediado, después fue detenido y después fue encarcelado y lo condenaron a 26 años de cárcel, hasta que después salió y fue expulsado a Roma por parte de los sandinistas. La tensión entre este gobierno izquierdista y la Iglesia Católica está que arde en Nicaragua. La Iglesia Católica está sufriendo mucho ahí y los católicos de verdad. Hay muchos que les vale un pepino y muchos laicos, la verdad, también les importa muy poco la Iglesia. Todos los países, y lo digo con dolor, pues que dejan que los gobierne la izquierda, tienen un problema con la Iglesia. Han diluido su fe, no les interesa mucho su fe, no les importa mucho su fe y por eso dejan que la izquierda los gobierne. Porque en realidad así es y nos va a doler, pero tenemos que decir la verdad. Es un rechazo a los valores católicos para adherirse a los valores izquierdistas. De alguna otra manera, porque sabemos que la izquierda siempre ha sido hostil con la Iglesia Católica, siempre ha tenido muchas discrepancias. Yo no digo que la derecha esté bien, hay sus bemoles, pero tampoco digo que voten por una o por otra. Yo solamente estoy hablando de los intereses de la Iglesia, cómo la Iglesia se ha visto muy amedrentada, muy afectada por los izquierdistas. Es una cosa que hemos visto, la hemos visto, la hemos visto, como usted quiera nombrarlo, la hemos visto y es una realidad. En este caso, en Nicaragua las cosas se ponen tensas. No sabemos hasta dónde lleguen, no sabemos qué vayan a pasar, qué vaya a pasar ahí. Pero si este obispo, que era el que tenía mejores contactos con el gobierno, fue intimidado por las fuerzas del orden, por las autoridades, reprimido, pues se va a esperar una represión de todos. Se va a ver una represión terrible. Y, y a ver cómo, pues en qué termina la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua. Oremos por los verdaderos católicos que tienen pues esa dificultad y que están queriendo salir adelante y que no se puede porque el campo es muy hostil. Pero sobre todo también tomemos nota nosotros, porque de alguna otra manera la izquierda está avanzando en todo el mundo, no solo en Nicaragua. Es importante esa parte. Está avanzando en todo el mundo. Y donde se deje seguir así a la izquierda, tendremos problemas graves. Oremos por Nicaragua, oremos por los católicos de ahí, los sacerdotes están viviendo una situación muy terrible y sobre todo el pueblo tiene que actuar.